¿Cómo están amigos, amigas del portal Citerior? Nuevamente junto a ustedes para ir analizando aquellos temas de interés nacional, de interés internacional, que preocupan a la opinión pública, que interesan a la sociedad y nosotros dispuestos a acometer ese desafío de tener un contacto permanente junto a ustedes. Muchas gracias por vuestra sintonía. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un tema muy especial. No es raro que haya movimientos, que haya nombramientos, que haya distinciones en el mundo académico. Pero hoy día, a nuestro juicio, hay una distinción muy especial que ha hecho el Estado chileno con un profesor que se ha ganado, de acuerdo con los antecedentes que tenemos, el cariño y el prestigio y el reconocimiento, no tan solamente de sus pares, sino también de la comunidad académica toda. En esta oportunidad hemos invitado al profesor Dr. Edmundo Acevedo Hinojosa, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2020, quien ha accedido a hacerse un tiempo y a conversar con nosotros un par de detalles y un par de asuntos de interés para, para nuestra audiencia y que de seguro le van a interesar. Don Edmundo, muy bienvenido a Portal Citerior. Le agradecemos nuevamente su gentileza de hacerse un tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Paulino. Muchas gracias a usted. Profesor, mire, a ver, la prensa ha estado latamente, muy generosamente preocupada de usted por esta distinción que se le da a un científico, a un docente de la Universidad de Chile. Hay que recordar que el profesor es docente por muchos años, 40 años o algo así, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Agronomía, y es un investigador, ha hecho clases en diversos lugares, tiene un doctorado en ciencias del suelo, es un hombre muy respetado en el sector agronómico. De tal manera que para empezar esta conversación con él, nos gustaría tocar un tema que yo sé que a él le interesa, yo sé que a él le va a interesar empezar por ahí, porque no es usual hablar con un premio nacional de este tema, digamos, al principio. Nosotros lo vamos a hacer así porque pensamos que él es una persona muy especial y queremos aprovechar su tiempo. Profesor, dígame, ¿cuál es su sensación actualmente en la posición que usted está como un científico galardonado, reconocido, con sus alumnos, con las personas que, como usted ha estado tantos años enseñándoles? ¿Qué sensación le queda a usted en este momento cuando usted evoca a sus alumnos por muchos años de labor docente? Bueno, la sensación es y ha sido extraordinaria. Digo extraordinario no por decirlo, ¿no? Sino que eh, recuerdo ahora a unos alumnos del año 1973 que se hicieron presentes y me recordaban aspectos de aquella época. Eh, el, yo he tenido la suerte de observar a través de mi laboratorio en la universidad cómo las generaciones, cómo la cultura de la juventud va cambiando. Y eso es una maravilla. Eso es una maravilla porque la gran mayoría de nosotros, si no tenemos esa suerte de ir observando aquello, simplemente no nos damos cuenta mayormente cómo cambió la cultura. Recordamos que en el pasado se hacía así o allá, pero en la universidad usted lo va viendo
como ocurre día a día. Es extraordinariamente valioso la interacción que un profesor pueda tener con sus alumnos. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos ese tipo de interacción. Tenemos una interacción, pero que es extraordinariamente fuerte. Y así, entonces, puedo decir y asegurar lo que le acabo de decir anteriormente. Yo tengo estudiantes de más diferente tipo, porque esa es una de las cosas magníficas de la Universidad de Chile. Y perdóname que hable de la Universidad de Chile, pero es el lugar donde yo he trabajado toda mi vida, ¿no? Prácticamente. 40 años o más, ¿no? Es decir, cumplí 58 años el año 58. pasado. 58 años. 58. Estuve unos cuantos años afuera, pero siempre vinculado a la universidad. Como le decía, he tenido estudiantes del más diferente tipo. Y los hay aquellos que se acercaron en alguna oportunidad y que me dijeron, mire, ¿sabe? Quiero trabajar con usted. Y después, conversando con ellos y viendo lo que sucedía, me di cuenta que en el transcurso de la carrera habían tenido vacíos importantes. Y me va a creer usted que yo les pedí que fueran a estudiar de nuevo determinadas materias y le pedí al profesor que en particular pusiera atención sobre esos estudiantes y el resultado fue extraordinariamente positivo. Hoy día son grandes profesionales y están al servicio del país, ¿no? Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. Muy Perdón, importante. Que es muy importante eso que acaba de decir. Están, hoy día son reconocidos y están al servicio del país sus alumnos. pero claro, claro, porque usted tiene que la Universidad de Chile recibe todo tipo de estudiantes. Nosotros podemos estar en una clase de repente con un joven que viene de la familia más pudiente de Chile, junto a otro que simplemente es la primera generación que logró ingresar a la universidad y que está allí porque tiene alguna beca o alguna situación así que lo ayudó. Y esos jóvenes son compañeros. Y esos jóvenes comparten. Entonces, es muy lindo ver aquello. Sí, sí. Yo quería llevarlo ahí, profesor, porque me he enterado que una de las facetas de su personalidad es el trato con los alumnos, el trato docente, que no se queda en lo meramente técnico, ¿no? Es un trato fraternal, es esa relación entre el profesor y el alumno que hace la diferencia en la educación. Por eso que yo quería llevarlo al comienzo de esta entrevista a ese tópico. Pero bueno, avancemos un poco, profesor. Usted es conocido fundamentalmente por su aporte
en esto que se denomina que, en términos muy simples para nuestra audiencia, que hay plantas que se resisten a la sequía. Es decir, usted descubre algo que es fundamental para la economía mundial y la chilena fundamentalmente. Es decir, que haya plantas como el tamarugo, como usted lo menciona, que tienen una resistencia a la sequía. Usted podría decirnos en forma simple cómo llegó a esa constatación. Mire, la verdad es que es un camino largo, ¿eh? No es un camino corto. Y nosotros somos los que otros hacen de nosotros. Tuve la suerte de conversar con el entonces decano, doctor Ruy Barbosa Poponicio, que posteriormente fue rector de la Universidad de Chile, ¿eh? Y él estaba a cargo del convenio de la Universidad de Chile, Universidad de California. Entonces me dijo, yo ya estaba aceptado en Iowa. Y me dice, no, Mundo, tú no vas a Iowa, tú te vas a ir a California. Y tenía toda la razón, porque California tiene clima mediterráneo, igual que tiene Chile, y la agricultura depende mucho del clima. En Claro. consecuencia, es muy diferente la agricultura que yo puedo aprender en Iowa a aquella que yo pueda aprender en California, ¿no? Me mandó allá y llego al departamento de Water Science and Engineering, ciencia e ingeniería del agua, ¿no? Pues bien, me puse a estudiar lo que era aquello, la ciencia e ingeniería del agua, y tuve la suerte, porque en este mundo hay que tener suerte, también una parte importante de ese esfuerzo, pero también hay que tener suerte. Tuve la suerte de tener un supervisor que era un tipo extraordinario. Posteriormente fue premiado por las diferentes academias de Estados Unidos, qué sé yo. Pero en fin, y tuve un profesor guía, que también fue un profesor guía extraordinario. Y a través de ellos yo me desarrollé a través de ellos en un periodo de aproximadamente 10 años, ¿no? 10 años. Y al final produjimos con ellos un, una serie de artículos que son considerados clásicos el día de hoy en la literatura mundial. Pues bien, uno de ellos dice, uno de ellos tal vez, uno de los principales, dice en relación con la pregunta que usted está haciendo, que es la resistencia a la sequía de las plantas. Porque, déjeme decirle una cosa, nosotros tenemos los cultivos. Hagamos una diferenciación entre cultivos y plantas, porque cuando hablamos de plantas, estamos incluyendo una serie de plantas que viven en condiciones de aridez y han evolucionado hacia eso, pero que no son cultivos, es decir, no nos sirven, nosotros no los usamos. Pero la gran mayoría de los cultivos tienen una alta susceptibilidad a la falta de agua, la gran mayoría. Entonces, se trataba de ver cómo nosotros podíamos hacer, es decir, en primer lugar se trataba de investigar y saber cómo las plantas se las arreglaban para vivir bajo condiciones de estrés hídrico.
vivir y producir, ¿no? Porque la agronomía dice relación con producción, pues. No sacamos nada que nos produzca, qué sé yo, 3 o 4 frutos y terminemos ahí, ¿no? Entonces, en ese proceso tuvimos la oportunidad de descubrir un mecanismo que el día de hoy es utilizado en todos los programas de mejoramiento genético, dado que es hereditario, ¿no? No es una cuestión del ambiente, sino que es hereditario. Es utilizado en todos los programas de mejoramiento genético como una forma de introducir resistencia a la sequía a las plantas. Suerte, eso es lo que le digo. Tuvo suerte, tuvo mucha suerte. Oye, profesor, y en el otro aspecto que llama la atención, sobre todo a la opinión pública, a los amigos que nos siguen a través de la programación periodística, el tema de la captura del carbono desde la atmósfera al suelo. ¿Cómo le explica usted a una persona ese fenómeno tan extraño de capturar el carbono? Eso es algo difícil quizás de explicar, ¿no? Pero hagamos un intento, profesor. Mire, en agronomía, el carbono fluye desde el suelo hacia la atmósfera. ¿Y esto por qué? Por una razón simple, ¿eh? Yo creo que todos nuestros oyentes van a entender esta cuestión. La concentración de anhídrido carbónico en el suelo es 0,3%. La concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera es 0,03%. O sea, hay un factor de 10 más baja la concentración en la atmósfera que en el suelo. En consecuencia, si usted ara un suelo, por ejemplo, lo rastrea, es decir, lo opera físicamente, va a dejar que ese 0,3% esté en contacto con el 0,03%. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que el anhídrido carbónico, el 0,03%, se va a ir hacia donde está el 0,3% y van a tender a formar una concentración igual. Eso es lo que va a suceder. Bueno, entonces, lo que pensamos nosotros fue muy simple y no lo habíamos pensado nosotros, ya venía en la literatura de muchos años. Dijimos, bueno, ¿y si dejamos de disturbar el suelo? La gran mayoría deja de disturbar el suelo con el fin de que no se produzca erosión. Ese fue el origen, y desarrollaron maquinarias para ese fin, para poder sembrar sin disturbar el suelo, de tal manera que no se produjera erosión. Pero nosotros lo que queríamos era que no saliera carbono. Entonces utilizamos la misma maquinaria que había sido desarrollada para no erosión del suelo, la utilizamos en la agronomía. Yo tengo un libro con una colega de comienzo de los años 2000 en que se titula así, La agronomía de la cero labranza. Porque cambian un montón de cosas. Entonces no es llegar y hacerlo. Resulta que la gente había tratado de hacerlo acá en Chile, en diferentes partes,
y no le haya resultado. Nosotros no digamos que nos resultó a la primera, ni mucho menos, pero nos pagaban para investigar. Y la Universidad de Chile nos daba esa libertad de poder elegir qué proyecto y qué hacer. Entonces, basado en eso, hicimos que estos suelos, en vez de estar emitiendo carbono, captaran carbono. Una parte fue no realizar la labranza. Y la otra parte importantísima fue hacer que se acumulara materia orgánica sobre el suelo. Así, entonces, en vez de estar y no quemar, este país es loco, ¿ah? Este país internacionalmente, perdone que se lo diga, está totalmente loco. Fíjese que la CONAF fija meses en que usted puede quemar los residuos. Cualquier otro país del mundo le dice: mire, señor, usted está loco, váyase al diablo. ¿Cómo está haciendo eso posible? Fíjese que el 50% de todo el material vegetal que se está quemando en el campo es carbono. Y es carbono, no CO2. Ahora multiplíquelo por 3 y tanto, casi 4, para hacerlo en toneladas de CO2, y va a ver que las cantidades son, pero enormes. Entonces, había que aprender a cómo utilizar esa materia orgánica que era residuo. Y eso es lo que hicimos. Pero pero lo dejé inconcluso yo esto. Porque una vez que hicimos todo esto, empezamos a presentar proyectos a la Corfo para darlo a conocer a los agricultores. Con mala suerte, y con tan mala suerte que al final me aburrí, dijimos: vamos a trabajar con Tamarugo mejor. Claro, exacto. ¿No? Oiga, Y eso fue aprobado rápidamente. Claro. Profesor, yo sé que hay un tema que a usted le interesa porque lo he leído por allí y que viene desde su juventud. A usted le interesa el tema de la alimentación. La alimentación, ese talón de Aquiles de la civilización moderna. Eso fue su tema. Y hoy día, con su perspectiva de hoy, ¿cómo ve usted el drama alimentario que vive la sociedad moderna? Bueno, el drama alimentario, oiga, se ha ido aumentando en la medida que crece la población mundial, ¿no? Claro. Si crece la población mundial y usted tiene una determinada superficie de producción, resulta que tiene que empezar a poner más superficie de producción. Y en la medida que pone más superficie de producción, crea problemas que son muy serios. Hay problemas serios incluso en el Amazonas el día de hoy, ¿no? Por nuevas tierras que se ponen en la agricultura. Pero no es solamente eso. Esa es una parte. ¿Por qué hay que hacer eso? Esa es la pregunta. La pregunta, ¿por qué hay que hacer eso? Es porque resulta que el mejoramiento genético de nuestros principales cultivos
no ha ido a la par con la demanda de la población. Es decir, el mejoramiento genético como que se ha estancado relativamente a la demanda de la población. Entonces, ¿dónde está el asunto? El asunto está en aumentar la producción por unidad de superficie vía mejoramiento genético, ¿no? Cuando uno mira las curvas, y esto es lo que yo le enseñaba a los estudiantes, ¿no? Conversábamos con los estudiantes, y usted ve que se aplana la curva de aumento de producción por mejoramiento genético. Diablo. Dice, aquí tengo un problema, porque la demanda mundial continúa. Fíjese que el año 2008, esto que le estoy diciendo, presentó un salto de precios. Los precios saltaron enormemente en el año 2008 y no han vuelto a bajar, ¿no? No han vuelto a bajar. Es decir, siguen subiendo y siguen subiendo en función de la demanda de la población. Entonces, este asunto de la alimentación es un desastre, porque además, usted el día de hoy tiene que tener un cuidado extremo con todo lo que dice en relación con el medio ambiente. Fíjense que la agronomía opera con el agua y opera con el suelo y opera con el aire. Fíjese, tome en consideración esos tres recursos que está utilizando la agronomía para aumentar las producciones. Tome usted esos tres recursos y tome usted en consideración la contaminación que se produce al utilizar esos recursos. De ahí que la Facultad de Ciencias Agronómicas en la Universidad de Chile, en la década 90, fíjese, creó la carrera de Ingeniería de Recursos Naturales Renovables. ¿Con qué fin? Con el fin precisamente de preocuparse de estos tres recursos. Pues estos tres recursos son los recursos que nosotros usamos todos los días. Y si el sistema no es sostenible, resulta que aquí esos recursos van perdiendo en calidad. Claro. Lo que usted me dice, profesor, tiene mucho que ver con el cambio climático, porque todos estos recursos que están en juego, ¿no?, están influenciados por lo que se denomina el cambio climático. Me da la impresión de que ese es un tema agudo, ¿no?, el famoso cambio climático, ¿no? Mire, el asunto del cambio climático es bien complejo, ¿eh? Bien complejo. Pero hasta donde yo sé, estamos aquí. ¿Y por qué le digo que es bien complejo? Pues le digo que es bien complejo porque está toda la industria, está el transporte involucrado, está la producción de energía involucrada. Oiga, si no toda la energía de Chile hidroeléctrica es una pequeña fracción, el día de hoy nomás, pues.
Gran parte de la energía que nosotros estamos usando proviene del carbono, pues. ¿Y qué es lo que sucede al quemar carbono? Se libera CO2, pues. Entonces, el cambio climático se ha producido por la presencia de estos gases llamados gases con efecto invernadero, ¿no? Donde el anhídrido carbónico es uno de ellos, pero se usa mucho porque todo se expresa en unidades de anhídrido carbónico, ¿no? Así que, diablo, hay otros gases, le puedo decir, en la agricultura que son mucho peores que el anhídrido carbónico, que son los óxidos nitrosos, ¿no? El óxido nitroso es 300 veces más nocivo que el anhídrido carbónico. Así que, bueno, se creó esta capa, como la Tierra emite radiación, esa radiación tiene que escapar a la atmósfera, pues, a la estratosfera. Pero si tenemos un invernadero, usted ha visto los invernaderos, ¿no? Se usan para que no escapen la radiación. Y eso es lo que tenemos, gases con efecto invernadero que no escapan a la radiación, perdón, que no escapan de la Tierra, sino que son devueltos a la superficie. Entonces las medias de temperatura van aumentando. Y ahí está el grave problema. ¿Qué hacemos para que esas medias de temperatura no aumenten? ¿No? Claro, ese es un tema importante. Profesor, usted le ha dado ha pasado revista a todas las dificultades que enfrentan las sociedades modernas desde el punto de vista de, de los fenómenos de la agricultura, la contaminación, los gases, el carbono sobre todo. Eso es un panorama que no es muy halagüeño, es un tanto sombrío. Pero para finalizar nuestra entrevista de hoy y no quitarle más de su preciado tiempo, profesor Edmundo Acevedo Hinojosa, Premio Nacional de Ciencias, aplicadas y tecnológicas, quisiera llevarlo al terreno de los valores, profesor. Los valores. Usted es un científico, pero usted es un profesor. Ha sido un maestro de muchas generaciones de alumnos que hoy día son profesionales. ¿Qué mensaje le daría a usted como un distinguido científico chileno a aquella juventud que necesita probablemente una palabra de alguien que le otorgue, que le transmita valores? ¿Cómo definiría usted eso? ¿Cuál sería su mensaje, profesor Acevedo? Bueno, yo creo que ya le comenté ya acerca de los cambios que va teniendo la juventud con el tiempo, ¿no? Entonces, yo diría que la juventud tiene que ser ella misma. Ella misma. Es decir, a nosotros los ancianos, ¿ya? Yo soy un hombre de 79 años de edad, o sea que caigo en la categoría de anciano, ¿no? A nosotros, los ancianos, no nos corresponde, a mi juicio, decirles a la juventud qué es lo que tienen que hacer. Sí, desde el punto de vista valórico, sí, lo que nos corresponde es actuar correctamente.
A los mayores tenemos que actuar correctamente. ¿Por qué? Porque los valores, diablo, los valores nos enseñan así como usted enseña una clase. Por ahí alguien me contó a mí que los valores son tomados de parte de las personas a través del ejemplo. Entonces, si usted quiere que en realidad los valores sean fuertes en esa juventud, pues tenga gente madura que tenga ese comportamiento. Y usted va a ver que sin necesidad de enseñar absolutamente nada, aquella juventud va a irse formando de acuerdo a ese profesorado. Yo estoy muy contento. Mi facultad, por ejemplo, tiene más del 90% de gente que está doctorada. Eso para mí es una alegría. Yo fui decano de esa facultad y cuando fui decano había menos del 10% de gente doctorada. Iniciamos entonces un proceso formativo de los profesores existentes y afortunadamente la Universidad de Chile empezó a exigir que las contratas se hicieran con doctores y se toma muy en cuenta la calidad de las personas que se están contratando. Yo creo que perdóneme, pero yo no soy un hombre de ciencias sociales, solamente le puedo decir lo que empíricamente he podido ver. Muchas gracias, profesor. Queridos amigos, hoy día hemos tenido mucha satisfacción porque Portales Interior ha tenido el privilegio de poder hilvanar una conversación de este nivel, no solamente técnica, sino humana, con un distinguido científico chileno, con un distinguido docente chileno, profesor doctor Edmundo Acevedo Hinojosa, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2020, a quien nuevamente, profesor, le agradecemos su tiempo, su dedicación, pero además su mensaje, particularmente a la juventud, por haberse hecho el tiempo hoy de conversar con la audiencia del Portal Interior. Muchas gracias, profesor, por su disposición. Gracias a ustedes, Paulino. Muchas gracias. Y ustedes, amigos del portal, nuevamente les agradecemos su sintonía, a los amigos que están en Chile y también en el extranjero, que nos visitan y que constituyen nuestra comunidad. Y les reiteramos nuestra invitación a suscribirse a nuestro portal, que es un portal abierto, es un portal tolerante a las ideas, a la innovación, al respeto a la persona humana, al respeto a la dignidad humana, y por lo tanto los invitamos a suscribirse a nuestra programación. Adiós amigos, adiós profesor, gusto de saludarles.